Detuve un intento de secuestro porque no pude aguantarme las ganas de orinar durante una entrega de pizza. Estaba teniendo una de esas noches en la chamba donde no tienes ni un segundo para respirar, entregas una tras otra, sin descansos, ni siquiera tiempo suficiente para ir al baño. Llevaba aguantándome unas 2 horas cuando la urgencia me golpeó de repente como un camión. Iba a mitad del camino hacia mi siguiente entrega cuando mi cuerpo decidió que ya no podía esperar más. Afortunadamente estaba a solo unos minutos de la casa del cliente, así que pensé que podía dejar la pizza y buscar una gasolinera en el camino de regreso. Cuando llegué a la dirección algo se sentía raro. La casa estaba completamente a oscuras, sin luces, sin el brillo de la televisión, nada. La lámpara de la calle más cercana a la casa estaba rota, así que todo el patio delantero estaba en una oscuridad total, como boca de lobo. Era un barrio universitario y como era verano la mayoría de los estudiantes se habían ido, la cuadra estaba en un silencio absoluto. Me quedé sentado en mi auto tratando de averiguar si estaba en el lugar correcto. Alguien había pedido esta pizza pero no parecía haber nadie en casa. Llamé al número de la orden y una voz contestó sonando sin aliento. Ella solo dijo bueno como si estuviera distraída. Le dije que estaba afuera con su pizza pero que no parecía haber nadie. Ella dijo que aún no llegaba a casa, que se le había pasado el tiempo en el trabajo y que venía corriendo en este momento. Yo estaba irritado porque realmente tenía que ir al baño, así que le dije que tal vez tendríamos que cancelar, ya que se suponía que pagaría en efectivo y no estaba allí. Ella inmediatamente se disculpó y entró en pánico. Dijo que lo sentía muchísimo, que literalmente estaba corriendo a casa y me rogó que esperara 5 minutos. Su voz sonaba joven, tal vez de unos 20 años y genuinamente estresada. Me sentí mal por ser cortante con ella, así que le dije que estaba bien y que esperaría. Después de colgar me senté en mi auto tratando de averiguar qué hacer con mi situación. Miré a mi alrededor pero todas las casas en la calle estaban muy juntas sin privacidad en ninguna parte. No había gasolineras cerca, nada. Había tirado mi botella de agua vacía en la última entrega como un idiota y la presión se estaba volviendo insoportable. Miré la casa del cliente de nuevo. Ella no estaba. La luz de la calle estaba apagada. Nadie podía verme, así que tomé una decisión de la que no estoy orgulloso. Salí de mi auto y caminé hacia los arbustos que bordeaban el frente de su casa. Había un grupo espeso justo al lado de su puerta principal, lo suficientemente alto como para cubrirme. Miré a mi alrededor una vez más, me bajé el cierre y comencé a dejarlo salir. El alivio fue inmediato, pero algo andaba mal. El sonido no era correcto. No estaba golpeando hojas. Sonaba como si estuviera golpeando algo sólido, como tela. Antes de que pudiera averiguar qué estaba pasando, escuché una voz profunda directamente frente a mí decir ¿qué carajos? Un hombre salió disparado de los arbustos, me empujó limpiándose la cara y escupiendo mientras corría. Le había dado directamente en la cara. Me quedé allí congelado sin procesar lo que sucedió. El hombre corrió calle abajo y escuché la puerta de un auto cerrarse de golpe y llantas chirriando segundos después. Mi cerebro estaba tratando de encontrarle sentido. ¿Por qué había un hombre escondido en los arbustos frente a la casa de una joven por la noche? ¿Por qué llevaba una sudadera con capucha en un calor de más de 30 grados? Sabía la respuesta pero no quería aceptarla. Debía haber llamado a la policía en ese momento. En cambio, mi estúpido cerebro me convenció de que tenía que haber una explicación razonable. Tal vez los arbustos conectaban con un patio trasero. Tal vez era un novio esperando para sorprenderla. Caminé hacia donde él se había estado escondiendo y encendí la linterna de mi celular. Los arbustos estaban presionados justo contra la casa, sin acceso al patio trasero, sin ventanas, sin razón para que alguien estuviera allí. Entonces la vi. Una maleta deportiva negra escondida detrás de los arbustos contra los cimientos. Estaba parcialmente abierta. Me agaché y la abrí más iluminando el interior con mi luz. Había un rollo de cinta canela, un cutter, cinchos de plástico, una botella de algo que no reconocí, y debajo de todo eso impresa en papel había una foto. Una chica, joven, tal vez de 21 años, cabello castaño, gran sonrisa. La foto parecía haber sido tomada desde la distancia como si ella no supiera que alguien la estaba mirando. Se me cayó el estómago a los pies. Retrocedí tambaleándome y saqué mi teléfono para llamar a la policía. Mientras marcaba escuché pasos en la banqueta. Levanté la vista y la vi, la cliente, la chica de la foto. Caminaba hacia mí con las llaves en la mano completamente ajena a todo. Sonrió y saludó gritando que sentía haberme hecho esperar. Abrí la boca para advertirle, para decirle que se quedara atrás, para explicarle lo que encontré, pero antes de que pudiera hablar mi teléfono comenzó a sonar. Era el mismo número al que había llamado antes, el número del cliente, pero la chica que caminaba hacia mí no sostenía un teléfono. Ella parecía confundida y preguntó si todo estaba bien. Miré mi teléfono luego a ella y me di cuenta de que el hombre en los arbustos había sido quien hizo el pedido. La agarré del brazo con fuerza y tiré de ella hacia atrás. Hizo un ruido de sorpresa y tropezó, pero no la solté. La alejé de la casa y le dije que corriera ahora mismo. Mi voz salió ronca y asustada, y ella debió haber escuchado algo en ella porque dejó de intentar soltarse. Me miró con los ojos muy abiertos y preguntó qué pasaba. Le dije que solo se fuera, que se alejara de aquí ahora mismo. Retrocedió unos pasos por la banqueta, pero no corrió. Seguía mirándome como si yo estuviera loco. Miré hacia los arbustos donde todavía estaba la maleta deportiva y luego hacia la calle donde el hombre había desaparecido. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Lo saqué y llamé a la policía con dedos que no querían funcionar bien. La operadora contestó y preguntó cuál era mi emergencia. Traté de explicar, pero las palabras salieron revueltas y mal. Le dije que había un hombre escondido en los arbustos y que se escapó, y que hay una maleta con cinta canela y cinchos. Ella me pidió que me calmara y le contara lo que pasó. Tomé aire e intenté de nuevo. Dije que estaba haciendo una entrega de pizza y tenía que orinar, así que fui a los arbustos y había un hombre escondido allí. La voz de la operadora cambió.
y me preguntó si estaba llamando para reportar a alguien orinando en la vía pública. Dije que no, y traté de explicar sobre la maleta deportiva. Ella me interrumpió y preguntó si había estado bebiendo. Sentí que el pánico aumentaba porque no me estaba escuchando. Dije que no estaba borracho, que había una emergencia real, que el hombre tenía suministros para secuestrar y una maleta. Describí la cinta canela, el cáter y los cinchos y la foto de la chica. El tono de la operadora cambió por completo. Preguntó si el hombre todavía estaba en la escena. Dije que no, que corrió cuando accidentalmente oriné sobre él. Hubo una pausa y luego me pidió que repitiera eso. Le expliqué todo lo más rápido que pude mientras vigilaba la calle. Ella me dijo que me quedara donde estaba y me mantuviera alejado de la maleta. Dijo que las unidades iban en camino. La chica, a la que llamaremos Ana, todavía estaba parada en la banqueta a unos 6 metros de distancia. Parecía confundida y asustada y seguía mirando entre su casa y yo. Quería explicarle pero no sabía por dónde empezar. La operadora se quedó en la línea conmigo y pidió descripciones. Le dije todo lo que podía recordar sobre el hombre, pero había sucedido tan rápido. Sudadera oscura, estatura promedio, tal vez blanco o hispano. No podía decirlo en la oscuridad. Preguntó sobre su vehículo, y dije que escuché la puerta de un auto y llantas, pero no lo vi. Preguntó por la chica y la miré. Dije que la víctima prevista estaba aquí, que ella fue la que pidió la pizza. La operadora me dijo que la mantuviera alejada de la casa y de la maleta. Las luces de la policía aparecieron al final de la calle, y sentí que algo del pánico disminuía. 2 patrullas llegaron rápido con las luces encendidas pero sin sirenas. Se detuvieron y 4 oficiales bajaron. Uno vino directo hacia mí, mientras los otros se dispersaban. El oficial preguntó si yo era el que llamó. Dije que sí y señalé los arbustos donde estaba la maleta. Otro oficial se acercó a Ana y comenzó a hablar con ella. Ella sacudía la cabeza y me señalaba. El oficial conmigo me pidió que explicara lo que pasó. Repasé toda la historia de nuevo, y sentí que me ardía la cara cuando llegué a la parte de la orina. El oficial no reaccionó. Solo siguió tomando notas. Preguntó si toqué algo en la bolsa. Dije que la abrí más para ver adentro, pero no saqué nada. Asintió y habló por su radio. Otro oficial se acercó con guantes de evidencia y se dirigió a los arbustos. El oficial nos separó a Ana y a mí en diferentes patrullas. Me senté en la parte trasera de una con la puerta abierta mientras él hacía más preguntas. Podía ver a Ana en la otra patrulla a unos 10 metros de distancia. Seguía mirándome y su cara estaba pálida bajo la luz de la calle. El oficial me pidió que describiera el contenido de la bolsa nuevamente en detalle. Enumeré todo lo que pude recordar. Preguntó sobre la foto y le dije que era una imagen impresa de una chica con cabello castaño, tal vez de 21 años. Preguntó si la chica coincidía con la que estaba sentada en la otra patrulla. Miré y dije que sí, que definitivamente era ella. La expresión del oficial se puso más seria. Preguntó si la conocía o había tenido algún contacto previo con ella. Dije que no, que esta era la primera vez que venía a esta dirección. Preguntó sobre la llamada telefónica que recibí mientras ella se acercaba. Expliqué que el número era el mismo al que llamé antes, pero ella no sostenía un teléfono. El oficial anotó todo y luego me dijo que esperara allí. Observé al otro oficial hablando con Ana. Le estaba mostrando algo en su teléfono, probablemente fotos del contenido de la bolsa. Su rostro se puso completamente blanco y se puso la mano sobre la boca. Parecía que iba a vomitar. El oficial siguió hablando con ella, pero ella no respondía. Luego simplemente se sentó de golpe en la banqueta con la cabeza entre las rodillas. El oficial se agachó junto a ella y pude verlo hablar, pero no podía escuchar lo que decía. Otro oficial le trajo una botella de agua. Ana la tomó, pero no bebió. Solo la sostuvo con ambas manos. Miró al oficial y pude ver su boca moviéndose. Estaba haciendo preguntas. El oficial le mostró su teléfono de nuevo y señaló los arbustos. Ella se volvió para mirar y luego se cubrió la cara con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar y me di cuenta de que estaba llorando. Un auto no identificado se detuvo unos 20 minutos después de que llegaron las patrullas. Una mujer bajó vestida con jeans y un saco con una placa enganchada en su cinturón. Parecía tener unos 40 años con cabello oscuro recogido hacia atrás y ojos agudos que asimilaron toda la escena de inmediato. Habló con los oficiales por un minuto y luego caminó para examinar los arbustos y la bolsa. Pasó mucho tiempo allí agachada con una linterna y mirando todo desde diferentes ángulos. Tomó fotos con su teléfono e hizo notas. Luego fue a hablar con Ana. Las observé a través de la ventana de mi patrulla. La mujer se sentó en la banqueta junto a Ana y habló con ella durante varios minutos. Ana seguía llorando y limpiándose los ojos. La mujer puso una mano en su hombro y siguió hablando con lo que parecía una voz tranquila. Después de un rato la mujer se levantó y se acercó a mi patrulla. Se presentó como la detective Valentina Barrios y dijo que necesitaba hacerme algunas preguntas. Salí del auto y nos paramos cerca de la cajuela. Sacó una libreta y me pidió que empezara desde el principio. Repasé toda la historia de nuevo por lo que pareció la 10ª vez. Ella escuchó sin interrumpir y tomó notas detalladas. Cuando llegué a la parte de orinar sobre el hombre no sonrió ni hizo ningún comentario. Solo preguntó cuánto tiempo había estado orinando antes de darme cuenta de que algo andaba mal. Calculé tal vez 3 o 4 segundos. Preguntó sobre la diferencia de sonido que noté. Expliqué que sonaba como tela en lugar de hojas. Asintió y anotó eso. Preguntó qué dijo el hombre cuando salió de los arbustos. Repetí las palabras lo más cerca que pude recordar. Preguntó por su voz, si era profunda o aguda, algún acento, cualquier otro detalle. Dije que era una voz normal, tal vez un poco profunda, sin acento que pudiera notar. Preguntó por su ropa y describí la sudadera con capucha de nuevo. Quería saber si vi algún logo o texto en ella. Dije que no, estaba demasiado oscuro y todo sucedió demasiado rápido. Valentina me preguntó sobre el hallazgo de la bolsa y describí abrirla y ver el contenido. Quería saber el orden exacto en que vi las cosas. Dije que la cinta canela estaba arriba, luego el cáter,
luego los cinchos, y la botella estaba debajo con la foto en el fondo. Preguntó si reconocí la botella o podía leer alguna etiqueta en ella. Dije que no. Solo la vi por un segundo antes de ver la foto. Hizo preguntas detalladas sobre la foto en sí. ¿Era a color o en blanco y negro? ¿Qué tamaño tenía? ¿Qué llevaba puesto la chica? ¿Dónde parecía que fue tomada? Respondí todo lo que pude recordar. Preguntó si la foto parecía reciente o vieja. Dije que parecía reciente. El papel estaba limpio y no descolorido. Preguntó si había algo escrito en ella o alguna otra foto. Dije que no. Solo la foto. Preguntó sobre la bolsa en sí. Y la describí como una maleta deportiva negra tal vez de unos 60 centímetros de largo, con un compartimento principal que pude ver. Preguntó si moví la bolsa o solo miré adentro. Dije que solo la abrí más e iluminé con mi luz. No la moví ni saqué nada. Valentina preguntó sobre la llamada telefónica que recibí. Expliqué toda la secuencia de llamar a la cliente, ella diciendo que estaba en camino. Luego colgar y ver a Ana acercarse. Luego recibir una llamada del mismo número. Preguntó si respondí la llamada. Dije que no. Estaba demasiado conmocionado, y luego Ana estaba preguntando si yo estaba bien. Valentina preguntó, ¿qué dijo Ana exactamente? Repetí la conversación lo más cerca que pude recordar. Preguntó si Ana parecía saber que algo andaba mal. Dije que no, ella parecía completamente normal y confundida sobre por qué yo estaba actuando raro. Valentina asintió e hizo más notas. Preguntó si tenía algún conocimiento previo de alguien siguiendo o vigilando a Ana. Dije que no, nunca la había conocido antes de esta noche. Preguntó si alguna vez había entregado en esta dirección antes. Dije que no, esta era mi primera vez. Preguntó cuánto tiempo había trabajado como repartidor. Le dije unos 6 meses. Preguntó si alguna vez había tenido problemas o incidentes extraños en las entregas antes. Dije que no, nada como esto. Los peritos llegaron con una camioneta llena de equipo. Instalaron luces brillantes alrededor de los arbustos y comenzaron a tomar fotos y medidas. Valentina fue a supervisar y me quedé junto a la patrulla. Uno de los oficiales me trajo una botella de agua y me dijo que podría tardar un poco más. La bebí y observé trabajar al equipo forense. Eran muy cuidadosos y metódicos tomando fotos de todo desde múltiples ángulos. Uno de ellos examinaba el suelo detrás de los arbustos con una linterna. Otro sacaba con cuidado los artículos de la maleta deportiva y los colocaba en bolsas de evidencia. Los vi sacar la cinta canela, el cúter y los cinchos. Encontraron la foto y la pusieron en una bolsa de evidencia transparente. Uno de los técnicos llamó a Valentina y le mostró algo. Ella se agachó y miró hacia donde él señalaba. Hablaron por un minuto y luego él comenzó a tomar más fotos. Otro técnico estaba recolectando lo que parecían colillas de cigarro de la tierra. Valentina regresó y me dijo que encontraron huellas detrás de los arbustos y algunas colillas que podrían tener ADN. Dijo que también encontraron un teléfono que al sospechoso se le cayó cuando corrió. Preguntó si lo había visto tirar algo. Dije que no. Todo sucedió demasiado rápido y estaba demasiado conmocionado para notar detalles como ese. Una segunda detective llegó, y Valentina la presentó como su compañera Fernanda. Hablaron en voz baja por un minuto, y luego Fernanda se acercó a Ana. La ayudó a levantarse de la banqueta y la acompañó hacia un auto no identificado. Escuché a Fernanda explicar algo sobre ir al hospital. Ana comenzó a negar con la cabeza, diciendo que no le había pasado nada. Fernanda siguió hablando con voz tranquila, y dijo que era un procedimiento estándar y ayudaría con la documentación. Ana me miró, y luego volvió a mirar a Fernanda, asintió y subió al auto. Fernanda se fue con ella y la calle se volvió más tranquila. Valentina regresó y dijo que podía irme pronto. Me dio su tarjeta y dijo que tendría que ir a la estación mañana para dar una declaración formal. Preguntó si entendía la importancia de no discutir el caso con nadie. Dije que sí. Me agradeció por llamar y dijo que probablemente le salvé la vida a esa chica esta noche. No supe qué decir a eso. Se sentía demasiado grande y demasiado extraño. Ella volvió a supervisar al equipo forense y me quedé allí sintiéndome entumecido. Los oficiales finalmente me dijeron que podía irme a las 2 de la mañana. Mi turno de entrega de pizza había terminado hacía 4 horas y todavía tenía la pizza de Ana en mi auto fría y olvidada. Manejé a casa aturdido y me senté en mi auto afuera de mi departamento durante 20 minutos antes de poder obligarme a entrar. Mis manos seguían temblando cuando intentaba agarrar el volante. Cada vez que cerraba los ojos veía el contenido de esa maleta esparcido bajo la luz de mi teléfono, la cinta, los cinchos, el cúter, esa foto de Ana tomada sin que ella lo supiera. Seguía pensando en lo que habría pasado si me hubiera aguantado unos minutos más, si hubiera encontrado una gasolinera, si no hubiera estado tan desesperado como para caminar hacia esos arbustos. Ella habría llegado sola a esa casa oscura, y él la habría estado esperando. Me sentía enfermo de pensarlo. La adrenalina que me había mantenido en pie durante las entrevistas policiales había desaparecido por completo, y solo me sentía vacío y tembloroso. Finalmente entré, e intenté dormir, pero me rendí después de 1 hora de mirar al techo. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana y lo agarré esperando que fuera Valentina con noticias sobre la captura del tipo. En cambio era Tere, mi jefa, y sonaba furiosa. Preguntó dónde estaba y por qué nunca devolví el auto de entrega anoche. Traté de explicar que la policía me había retenido hasta las 2 de la mañana porque encontré evidencia de un intento de secuestro. Me interrumpió a mitad de la frase y me dijo que no quería escuchar excusas. Dijo que necesitaba ir a la pizzería de inmediato para explicarme, y colgó antes de que pudiera decir algo más. Me vestí y conduje a la tienda temiendo la conversación. Había trabajado allí durante 6 meses, y Tere siempre había sido decente conmigo, pero dirigía el lugar con mano dura, y no toleraba que la gente no siguiera el protocolo. Cuando entré a la tienda, Tere estaba detrás del mostrador con los brazos cruzados luciendo lista para hacerme pedazos. Abrí la boca para disculparme, pero ella levantó la mano y señaló el televisor montado en la pared.
Las noticias locales estaban puestas y mostraban imágenes de la calle de Ana con cinta policial y marcadores de evidencia. El reportero hablaba de un intento de secuestro que fue detenido por un repartidor de pizza alerta que descubrió artículos sospechosos en la escena. La cara de Tere se puso pálida mientras escuchaba el reporte. Mostraron una foto del contenido de la bolsa que los forenses habían tomado, y el reportero mencionó que el sospechoso seguía prófugo. Tere se volvió hacia mí y preguntó si esa era mi última dirección de entrega. Asentí, y ella inmediatamente se disculpó por gritarme por teléfono. Dijo que debería haberle dicho que era grave, pero le señalé que traté de hacerlo. Me dijo que me tomara el día libre y parecía genuinamente conmocionada. Podía ver sus manos temblando mientras se servía café. Me fui a casa e intenté dormir de nuevo, pero no podía dejar de pensar en todo. Valentina me llamó alrededor del mediodía y me preguntó si podía ir a la estación esa tarde para repasar mi declaración nuevamente. Dijo que habían recuperado el teléfono del atacante de la escena y necesitaban que mirara algunas fotos. Conduje a la estación de policía y pasé las siguientes 3 horas en una sala de entrevistas con Valentina repasando todo una vez más. Ella había impreso docenas de fotos del teléfono del atacante y las esparció sobre la mesa. Todas y cada una eran de Ana. Fotos de ella saliendo de su casa, fotos de ella en el gimnasio, fotos de ella haciendo el súper, fotos de ella caminando hacia su auto. En ninguna de ellas parecía saber que alguien la estaba mirando. Valentina preguntó si reconocía alguna de las ubicaciones, y señalé el gimnasio que estaba a 2 cuadras de donde hice la entrega. Algunas de las fotos tenían fechas en la esquina que se remontaban a casi 2 meses atrás. Este tipo la había estado siguiendo durante semanas. Valentina me dijo que obtuvieron una identificación positiva del atacante por las huellas dactilares en la maleta, dijo su nombre, pero me pidió que no se lo repitiera a nadie. Explicó que era un agresor sexual registrado que se había mudado a la zona hacía 6 meses. Se suponía que debía registrar su nueva dirección con el Estado, pero nunca lo hizo, lo cual era una violación de la libertad condicional. Tenían su foto policial anterior y su historial criminal que incluía asalto e intento de secuestro de hace 8 años, había cumplido 5 años y había estado en libertad condicional desde entonces. Valentina me mostró su foto y lo reconocí de inmediato como el hombre que había salido corriendo de los arbustos. Incluso en la foto policial sus ojos se veían fríos y vacíos. Dijo que estaban trabajando con su oficial de libertad condicional para rastrear a cualquier asociado conocido o lugares a los que pudiera ir. La policía emitió una orden de arresto, pero Valentina me llamó esa noche para decir que había desaparecido por completo. Revisaron su última dirección conocida, que era un cuarto que rentaba en una casa al otro lado de la ciudad, pero el dueño dijo que no había estado allí en 3 días. Su auto fue encontrado abandonado en un estacionamiento cerca de la estación de autobuses. Valentina me advirtió que tuviera cuidado porque él sabía que podía identificarlo y podría verme como una amenaza. Dijo que era poco probable que viniera por mí, ya que eso atraería más atención, pero que debía estar atento a mi entorno. Me dijo que la llamara de inmediato si veía algo sospechoso o si intentaba contactarme. Después de colgar, revisé todas las cerraduras de mis puertas 2 veces y me aseguré de que mis ventanas estuvieran cerradas aunque hacía calor. Esa noche no pude dormir nada. Cada sonido afuera me hacía saltar, una puerta de auto cerrándose, alguien caminando frente a mi edificio, el viento sacudiendo mi ventana. Me levantaba constantemente para revisar las cerraduras y mirar por la mirilla. Alrededor de las 3 de la mañana me di cuenta de que tenía más miedo ahora que durante el incidente real. Cuando estaba sucediendo, todo se movió tan rápido que no tuve tiempo de procesarlo. Ahora tenía horas para pensar en el hecho de que un depredador violento conocía mi cara y podría culparme por arruinar sus planes. Pensé en él escondido en esos arbustos esperando a Ana. Pensé en lo que había planeado hacer con esa cinta canela y esos cinchos. Pensé en cómo estaba ahí fuera en algún lugar ahora mismo, probablemente planeando su próximo movimiento. Mi teléfono sonó a la tarde siguiente y el identificador de llamadas mostró un número que no reconocí. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el auricular. Era Ana. Su voz sonaba pequeña y temblorosa. Dijo que Valentina le había dado mi número del reporte policial y esperaba que estuviera bien que llamara. Quería reunirse para tomar un café y agradecerme adecuadamente por lo que hice. Le dije que no necesitaba agradecerme, pero ella insistió. Dijo que necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que pasó. Acordamos vernos en una cafetería concurrida en el centro en 1 hora. Cuando llegué a la cafetería, Ana ya estaba sentada en una mesa de la esquina. Se veía agotada con ojeras bajo los ojos como si no hubiera dormido mejor que yo. Se puso de pie cuando me vio y me dio un abrazo incómodo. Nos sentamos e inmediatamente comenzó a agradecerme por salvarle la vida. Dijo que si yo no hubiera estado allí no sabe qué habría pasado. Luego comenzó a llorar allí mismo en medio de la cafetería. Seguía diciendo que no podía dejar de pensar en lo que casi sucedió. Dijo que seguía imaginando caminar hacia su casa oscura y que él la agarraba por detrás. Dijo que Valentina le mostró todas las fotos de su teléfono y saber que la había estado vigilando durante semanas la hacía sentir violada y asustada. Otras personas en la cafetería nos miraban, pero ella no parecía darse cuenta. Me senté allí sin saber qué decir porque toda la situación se sentía surrealista. Ella me estaba agradeciendo por salvarle la vida. Pero la única razón por la que lo encontré fue porque no podía aguantar mi vejiga y decidí orinar en sus arbustos. Finalmente admití esto en voz alta porque se sentía raro aceptar gratitud por algo tan ridículo. Ana dejó de llorar y me miró por un segundo. Luego comenzó a reír a través de sus lágrimas. Dijo que era la historia de héroe más ridícula que había escuchado. Dijo que la mayoría de las personas son salvadas por alguien valiente que corre hacia el peligro a propósito, pero ella fue salvada por alguien que realmente tenía que orinar.
Ambos comenzamos a reír, y algo de la tensión se rompió, se limpió los ojos, y dijo que al menos era una historia que podría contar en fiestas algún día, aunque fuera vergonzosa. Le dije que esperaba que nunca le contara a nadie la parte de la orina, pero ella solo sonrió y dijo que esa era la mejor parte de toda la historia. No nos quedamos en la cafetería mucho más tiempo después de eso. Ana dijo que necesitaba ir a casa e intentar dormir aunque dudaba que pudiera. La acompañé a su auto y me aseguré de que subiera a salvo antes de dirigirme al mío. Todo el camino de regreso a mi departamento seguí revisando mis espejos para ver si alguien me seguía. Cada par de faros hacía que mis manos se apretaran en el volante. Me estacioné en mi lugar habitual y me senté allí por un minuto mirando alrededor del estacionamiento antes de salir. La caminata desde mi auto hasta mi edificio se sintió más larga de lo habitual. Cada sombra parecía que podría estar ocultando a alguien. Entré y cerré mi puerta con llave detrás de mí. Luego la revisé 3 veces para asegurarme de que realmente estaba cerrada. Mi teléfono sonó 2 días después mientras estaba en el trabajo. El identificador mostraba el número del departamento de policía. Salí para tomar la llamada y era Valentina. Su voz sonaba diferente a la de antes, más ligera de alguna manera. Me dijo que lo atraparon. El atacante intentaba salir de la ciudad en un autobús Greyhound, con destino a Nevada, cuando la policía de tránsito lo bajó para una revisión de rutina. Tenía una licencia de conducir falsa con un nombre diferente, y llevaba una mochila con 100,000 pesos en efectivo. Valentina dijo que encontraron horarios de autobuses a 3 ciudades diferentes en su bolsillo, y probablemente planeaba desaparecer y comenzar de nuevo en otro lugar. Dijo que en otro lugar significaba encontrar una nueva víctima. Sentí que me flaqueaban las piernas y tuve que sentarme en la banqueta afuera de la pizzería. Ella siguió hablando y me dijo que ahora estaba bajo custodia y no saldría. La identificación falsa por sí sola era suficiente para retenerlo, pero combinada con todo lo demás enfrentaba cargos graves. Le agradecí y colgué. Mis manos temblaban tanto que se me cayó el teléfono 2 veces tratando de guardarlo en mi bolsillo. Volví a entrar y traté de concentrarme en el trabajo, pero seguía equivocándome en las órdenes. Tere finalmente me dijo que me fuera a casa temprano y descansara. Una semana después recibí una llamada de alguien llamado Ricardo Zamora, quien se presentó como el fiscal de distrito a cargo del caso. Quería reunirse tanto conmigo como con Ana para discutir qué iba a pasar después. Nos reunimos en su oficina en el centro en un edificio que olía a café viejo y papel. Ricardo tenía unos 50 años con cabello gris y ojos cansados que parecían haber visto demasiado. Nos estrechó la mano a ambos y nos llevó a una pequeña sala de conferencias con una mesa y 4 sillas. Se sentó frente a nosotros y abrió una carpeta gruesa. Explicó que el atacante estaba acusado de intento de secuestro, acecho y violación de libertad condicional. La violación de libertad condicional por sí sola podría enviarlo de regreso a prisión por años, pero Ricardo quería asegurarse de que obtuviera la sentencia máxima posible. Dijo que la evidencia era sólida y que confiaba en obtener una condena. Ana preguntó cuánto tiempo podría ir a prisión el atacante, y Ricardo dijo que si era condenado por todos los cargos, podría recibir 25 años. Su rostro se puso pálido y me agarró la mano debajo de la mesa. Ricardo siguió hablando y nos dijo que el juicio probablemente no sucedería hasta dentro de varios meses porque estas cosas toman tiempo. Dijo que ambos tendríamos que testificar y describir todo lo que sucedió esa noche. Sentí que se me revolvía el estómago al pensar en pararme en un tribunal y admitir que oriné sobre alguien. Ricardo abrió su carpeta y sacó varias páginas impresas. Dijo que el teléfono del atacante contenía evidencia de planificación que se remontaba a más de un mes. El equipo forense de la policía había recuperado fotos borradas e historial de búsqueda que mostraban que había estado investigando el horario y la rutina de Ana. Sabía a qué hora salía para el trabajo y a qué hora llegaba a casa. Sabía qué ruta caminaba y dónde estaban rotas las luces de la calle. Ricardo dijo que el teléfono mostraba que el atacante había pasado en auto por la casa de Ana al menos 15 veces en las últimas 3 semanas. Había tomado fotos de su casa desde diferentes ángulos y tenía capturas de pantalla del plano de la propiedad de sitios inmobiliarios en línea. Pero la peor parte fue que había practicado esconderse en esos arbustos específicos varias veces. Un vecino 2 casas abajo tenía imágenes de una cámara de seguridad que mostraban a un hombre que coincidía con la descripción del atacante agachado en los arbustos de Ana en 3 noches separadas cuando Ana no estaba en casa. Estaba cronometrando cuánto tardaba en llegar de los arbustos a la puerta principal. Estaba planeando todo como si fuera algún tipo de proyecto. Ana comenzó a llorar cuando Ricardo nos dijo esto. Ella seguía diciendo que no podía creer que alguien la hubiera estado vigilando durante tanto tiempo sin que ella lo supiera. Ricardo empujó una caja de pañuelos sobre la mesa y esperó a que se calmara. Dijo que el nivel de planificación mostraba que esto no era un acto impulsivo. El atacante había estado completamente concentrado en hacer que esto sucediera, y eso lo hacía extremadamente peligroso. Las siguientes semanas fueron duras para Ana. Me llamó una noche alrededor de la medianoche y apenas podía entenderla por su llanto. Dijo que había tenido otro ataque de pánico y no podía respirar y no sabía qué hacer. Me quedé en el teléfono con ella durante más de 1 hora hasta que se calmó. Me dijo que ya no podía quedarse en su departamento porque cada sonido le hacía pensar que alguien estaba entrando. No podía dormir y apenas comía y seguía teniendo flashbacks de esa noche, aunque en realidad no le había pasado nada. 2 días después llamó de nuevo y dijo que se mudaría de regreso con sus padres que vivían a 2 horas de distancia. Dejaría sus clases de verano y se iría de la ciudad lo antes posible. Le dije que entendía y que necesitaba hacer lo que fuera mejor para ella. Dijo que sentía que se estaba rindiendo y dejándolo ganar, pero le dije que cuidarse a sí misma no era rendirse. Nos reunimos para tomar un café una vez más antes de que se fuera. Se veía agotada y había perdido peso. Me abrazó para despedirse y me hizo prometer que nos mantendríamos en contacto.
La vi alejarse y me sentí culpable de poder quedarme en mi vida normal mientras la suya estaba completamente destruida. 3 semanas después de que Ana se fue de la ciudad recibí un aviso por correo sobre la audiencia preliminar. Tenía que presentarme en el tribunal para testificar sobre lo que pasó esa noche. La audiencia estaba programada para un jueves por la mañana a las 9. Me tomé el día libre en el trabajo y me puse la única camisa de vestir que no tenía manchas de salsa de pizza. El juzgado estaba en el centro en un edificio antiguo con pisos de mármol y techos altos que hacían eco a cada sonido. Encontré la sala correcta y me senté en el pasillo afuera esperando ser llamado. Ana apareció 10 minutos después luciendo nerviosa. Había conducido desde la casa de sus padres solo para esto. Nos sentamos juntos sin hablar mucho porque no había mucho que decir. Un alguacil finalmente llamó mi nombre y entré a la sala. Era más pequeña de lo que esperaba con bancos de madera y luces fluorescentes que zumbaban. El juez estaba sentado al frente detrás de un escritorio alto. La mesa del fiscal estaba a la izquierda y la mesa de la defensa a la derecha, y sentado en la mesa de la defensa junto a su abogado estaba el atacante. Se veía diferente de lo que recordaba, más limpio, más tranquilo, como una persona normal en lugar de alguien que había estado escondido en arbustos planeando violencia. Caminé hacia el estrado de los testigos, y un secretario me hizo jurar decir la verdad. Luego Ricardo se puso de pie y comenzó a hacerme preguntas. Tuve que describir toda la noche desde el principio, la entrega de pizza, la llamada telefónica, mi necesidad de usar el baño, todo. La sala estaba completamente en silencio mientras hablaba. Podía sentir a todos mirándome. Cuando llegué a la parte de orinar en los arbustos, algunas personas en la galería se movieron en sus asientos, pero nadie se rió. Ricardo me pidió que describiera el hallazgo de la maleta y revisé todos los artículos que vi adentro. Luego me preguntó sobre ver a Ana acercarse y darme cuenta de que caminaba hacia una trampa. Mi voz se quebró un poco cuando respondí esa pregunta. Todo el tiempo que estuve testificando el atacante solo me miraba fijamente. Sus ojos eran fríos y vacíos como si estuviera mirando a través de mí en lugar de a mí. Me puso la piel de gallina y tuve que obligarme a no apartar la mirada. Cuando Ricardo terminó sus preguntas, el abogado defensor se puso de pie. Era más joven que Ricardo y vestía un traje caro. Me preguntó si había estado bebiendo esa noche. Dije que no. Preguntó si estaba seguro de haber visto todo lo que afirmaba ver en la oscuridad. Dije que sí. Preguntó si era posible que malinterpretara la situación. Dije que no. Siguió haciendo variaciones de las mismas preguntas tratando de hacerme dudar de mí mismo, pero no cedí. Finalmente el juez le dijo que continuara y volvió a sentarse. Fui despedido y salí de la sala con las piernas temblorosas. Ana entró después y la esperé en el pasillo. Salió 20 minutos después luciendo agotada. Salimos juntos del juzgado y ella regresó a la casa de sus padres ese mismo día. Cuando regresé al trabajo al día siguiente, mi compañero Daniel me estaba esperando. Tenía una gran sonrisa en su rostro y seguía dándome palmadas en la espalda, diciendo que yo era un héroe. Había leído sobre la audiencia preliminar en las noticias locales en línea y pensó que era lo mejor del mundo. Cada vez que entraba un cliente me señalaba y les decía que yo era el tipo que detuvo un secuestro. Le pedí que se detuviera, pero él solo se reía y decía que yo estaba siendo demasiado modesto. No entendía que odiaba la atención y no quería ser conocido por esto. Al final de mi turno, 3 clientes diferentes me habían preguntado al respecto y yo quería desaparecer. Daniel tenía buenas intenciones, pero estaba empeorando todo. Finalmente lo llevé a un lado y le dije seriamente que dejara de decirle a la gente. Parecía confundido y preguntó por qué no estaba orgulloso de lo que hice. Le dije que no se trataba de estar orgulloso, se trataba de no querer revivir la noche más vergonzosa y traumática de mi vida cada vez que venía a trabajar. Se quedó callado después de eso y se disculpó. Dijo que no se dio cuenta de que me molestaba tanto. Le dije que estaba bien, pero que por favor lo dejara pasar. Estuvo de acuerdo y las cosas mejoraron después de eso. Valentina me llamó de nuevo unos días después. Dijo que habían registrado el departamento del atacante y encontraron una llave de una bodega al otro lado de la ciudad. Cuando abrieron la bodega encontraron cosas que hacían que la maleta pareciera inofensiva. Había restricciones atornilladas a las paredes, botellas de sedantes que debió haber robado de algún lugar, una caja insonorizada hecha de madera gruesa que era lo suficientemente grande como para que cupiera una persona. La voz de Valentina estaba tensa cuando me lo describió. Dijo que el nivel de planificación no se parecía a nada que hubiera visto en sus 15 años como detective. Se había estado preparando para esto durante meses, tal vez más. Tenía todo un sistema elaborado. La bodega fue rentada con un nombre falso y pagada en efectivo para que no pudiera rastrearse hasta él. Dijo que todavía estaban procesando todo lo que encontraron, pero estaba claro que había hecho esto antes o planeaba hacerlo varias veces. Me sentí enfermo escuchándola describir todo. Pensé en Ana caminando hacia su casa esa noche sin tener idea de lo que la esperaba. Pensé en lo que habría pasado si no hubiera necesitado orinar. El pensamiento me dio ganas de vomitar. Valentina dijo que me decía esto porque merecía conocer el alcance total de lo que había detenido. Dijo que salvé la vida de Ana, y probablemente salvé otras vidas también. Le agradecí y colgué. Luego fui al baño y vomité de todos modos. Una mujer llamada Julia me llamó 2 días después. Se presentó como la defensora de víctimas de Ana, y dijo que se comunicaba para ver si quería servicios de asesoramiento. Le dije que estaba bien y que no necesitaba terapia porque yo no era la víctima. Julia dijo que los testigos también pueden estar traumatizados, especialmente cuando están tan involucrados como yo. Dijo que ver lo que vi y saber lo que casi sucedió puede afectar a las personas de formas que no esperan. Insistí en que estaba bien, pero me dio su número de todos modos y me dijo que llamara si cambiaba de opinión. Guardé su número en mi teléfono y me olvidé de él, pero esa noche tuve una pesadilla. Estaba de vuelta en esa calle oscura haciendo la entrega.
Todo sucedió de la misma manera excepto que cuando encontré la maleta estaba vacía, miré hacia arriba y Ana ya estaba en su puerta principal abriéndola. Traté de gritar para advertirle, pero no salió ningún sonido. El atacante salió de los arbustos detrás de ella y la agarró. Ella me miró directamente mientras él la arrastraba a la oscuridad y no pude moverme ni hablar ni hacer nada. Me desperté sudando y respirando con dificultad. Mis sábanas estaban empapadas y mi corazón latía con fuerza. Revisé mi teléfono y eran las 3 de la mañana. Me levanté y revisé todas mis cerraduras, aunque sabía que estaban cerradas. Luego me senté en mi sofá en la oscuridad hasta que salió el sol. Las pesadillas seguían ocurriendo. A veces encontraba la bolsa a tiempo y a veces no. A veces Ana desaparecía y a veces yo desaparecía. A veces el atacante venía por mí en su lugar. Me despertaba varias veces en la noche cubierto de sudor y sintiéndome culpable, aunque en realidad no pasó nada malo. La culpa fue la peor parte. Seguía pensando en lo cerca que había estado y lo fácil que podría haber salido mal. ¿Y si no hubiera necesitado orinar? ¿Y si hubiera ido a una gasolinera? ¿Y si hubiera llegado 2 minutos tarde? Ana se habría ido y sería mi culpa por no estar allí. Sabía lógicamente que eso no tenía sentido, pero a la culpa no le importaba la lógica. La pizzería comenzó a recibir atención de los medios después de la audiencia preliminar. Las estaciones de noticias locales publicaron historias sobre el intento de secuestro y mencionaron que un repartidor de pizza lo había descubierto. No usaron mi nombre, pero la gente lo descubrió de todos modos. Tere estaba encantada con la publicidad. Puso un letrero en la ventana que decía Hogar del Conductor Héroe y comenzó a ofrecer un descuento a cualquiera que mencionara la noticia. Ella seguía pidiéndome que hiciera entrevistas con las noticias locales, pero me negué cada vez. Le dije que no quería ser conocido como el tipo que orinó sobre un secuestrador, y ella se rió como si estuviera bromeando. No entendía que yo hablaba completamente en serio. Todo el asunto era humillante y solo quería que desapareciera, pero la atención seguía llegando. La gente me reconocía en el supermercado o en la gasolinera y quería hablar de ello. Todos decían las mismas cosas sobre lo valiente que era y lo afortunada que era Ana. Yo sonreía y les agradecía, y luego me iba lo más rápido posible. No era valiente. Solo era un tipo que no podía aguantar su vejiga. El hecho de que salvara la vida de alguien no lo hacía menos vergonzoso. 2 semanas después Ricardo me llamó, contesté el teléfono y fue directo al grano sin ninguna charla trivial. El abogado del atacante estaba presionando por un acuerdo de culpabilidad. Querían declararse culpables de cargos menores a cambio de una sentencia más corta. Ricardo explicó que esto era común, pero quería que lo supiera antes de hablar con Ana. Le pregunté qué significaba eso exactamente, y dijo que probablemente alrededor de 8 a 10 años, en lugar de los 15 a 20 que buscábamos. Si íbamos a juicio, me sentí enfermo. 8 años parecían nada por lo que ese tipo había planeado. Ricardo debió haber escuchado algo en mi silencio porque dijo que no teníamos que aceptarlo, solo quería que estuviera preparado para lo que venía. Le agradecí y colgué. Me senté allí mirando mi teléfono por un rato tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La idea de que ese tipo saliera en menos de una década me revolvió el estómago. Mi teléfono volvió a sonar 1 hora después, y era Ana. Estaba llorando antes de que yo dijera hola. Ricardo acababa de llamarla sobre el trato, y ella estaba perdiendo la cabeza. Ella seguía diciendo que él merecía el castigo máximo por lo que planeaba hacerle. Su voz temblaba de ira más que de miedo. Dijo que quería luchar y asegurarse de que él recibiera cada año que se merecía. Traté de calmarla, pero ella no quería escuchar. Dijo que sabía lo que había en esa bolsa y lo que él quería hacer y 8 años no eran suficientes, ni de cerca. Le dije que estaba completamente de acuerdo con ella. Lloró más fuerte y dijo que tenía miedo de ir a juicio, pero más miedo de que él saliera demasiado pronto. Nos quedamos en el teléfono durante casi 1 hora, mientras ella pasaba por todas las emociones posibles. Al final estaba agotada, pero decidida. Dijo que iba a decirle a Ricardo que no había trato. 3 días después nos reunimos en la oficina de Ricardo en el centro. Era uno de esos edificios antiguos, con pisos de mármol y paneles de madera, que hacían que todo se sintiera serio y oficial. Ana parecía cansada como si no hubiera estado durmiendo. Nos sentamos frente a Ricardo en su gran escritorio, y él tenía archivos esparcidos por todas partes. Comenzó diciendo que entendía cómo nos sentíamos sobre el acuerdo. Luego explicó la realidad de los juicios de una manera que hizo que se me oprimiera el pecho. Siempre existía el riesgo de que un jurado no condenara. Tal vez no creerían que la evidencia era lo suficientemente fuerte. Tal vez pensarían que el atacante merecía una segunda oportunidad. Tal vez un jurado se opondría y terminaríamos con un juicio nulo. El acuerdo garantizaba que el atacante fuera a prisión aunque fuera por menos tiempo. Un juicio era una apuesta. Ana escuchó todo esto con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Cuando Ricardo terminó, ella preguntó qué pensaba que debíamos hacer. Dijo honestamente que pensaba que teníamos un caso sólido, pero nada era seguro con los jurados. Ana me miró y no supe qué decir. Ricardo seguía hablando de tasas de condenas y duda razonable, y todos estos términos legales que me daban vueltas en la cabeza. Ana finalmente dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Ricardo dijo que estaba bien, y que esperaría para responder a la defensa por ahora. 1 semana después de esa reunión, Valentina llamó con noticias. Su investigación había descubierto algo grande. El atacante había estado vigilando a otras 3 mujeres en el área, había encontrado evidencia en su computadora de fotos de vigilancia y notas sobre sus horarios. Valentina había contactado a las 3 mujeres y estaban horrorizadas al enterarse de que habían sido objetivos potenciales. Una de ellas había notado un auto siguiéndola un par de veces, pero pensó que estaba siendo paranoica. Otra reconoció su foto de los archivos del atacante como tomada afuera de su lugar de trabajo. La tercera mujer había presentado un reporte policial hace meses sobre alguien revisando su basura, pero no pasó nada.
Valentina dijo que esto cambiaba todo porque mostraba un patrón de comportamiento depredador. Ya no se trataba solo de Ana. Este tipo estaba cazando activamente a múltiples mujeres. Pregunté si esto ayudaba a nuestro caso y Valentina dijo absolutamente. Mostraba planificación e intención y hacía mucho más difícil para la defensa afirmar que esto era algún tipo de malentendido. 2 días después, una de las otras mujeres se presentó con más información. Su nombre era Sofía y llamó a Valentina directamente. Sofía dijo que salió con el atacante brevemente hace 2 años. Solo duró unas pocas semanas antes de que se diera cuenta de que algo andaba mal con él. Se obsesionó con saber dónde estaba ella todo el tiempo. Aparecía en lugares de los que ella no le había dicho. Tomaba fotos de ella sin preguntar. Cuando ella rompió con él, no se detuvo. La siguió y tomó más fotos y la llamó docenas de veces al día. Finalmente obtuvo una orden de restricción y se mudó a una parte diferente de la ciudad. Pensó que se había alejado de él. Averiguar que todavía estaba en el área y atacando a otras mujeres la hizo sentir enferma. Valentina preguntó si Sofía estaría dispuesta a testificar, y ella dijo que sí, sin dudarlo, quería ayudar a detenerlo. Valentina se reunió con Sofía en persona para obtener su declaración completa. Sofía le contó cosas que hicieron el caso aún más oscuro. El atacante le había dicho una vez que su fantasía era tener control total sobre alguien. No solo durante una relación, sino control total. Sofía dijo que la forma en que lo dijo la asustó tanto que salió de su departamento inmediatamente. Fue entonces cuando decidió terminar las cosas. Después de la ruptura, él le enviaba mensajes describiendo lo que quería hacer. Los mensajes eran lo suficientemente vagos como para que la policía dijera que no eran amenazas directas, pero Sofía sabía a qué se refería. Le había tenido miedo desde entonces. Se había mudado 2 veces para alejarse de él, una vez a un vecindario diferente y luego a un departamento diferente en la misma área cuando pensó que lo vio cerca de su edificio. Estaba aterrorizada de que la encontrara de nuevo. Cuando Valentina le mostró las fotos de su computadora, Sofía reconoció ubicaciones cerca de sus 2 departamentos antiguos. Había estado rastreando sus movimientos incluso después de la orden de restricción. Valentina le prometió que iban a encerrarlo por mucho tiempo. La nueva evidencia de Sofía y las otras víctimas potenciales cambió todo. Ricardo nos llamó a mí y a Ana por separado para decirnos que había tomado una decisión. Estaba rechazando el acuerdo de culpabilidad. El caso era demasiado fuerte ahora y el patrón del atacante era demasiado claro. Ricardo dijo que estaba presionando para el juicio con cargos máximos. Quería intento de secuestro, acecho y cada violación de libertad condicional que pudieran agregar. Con el testimonio de Sofía sobre sus fantasías declaradas y la evidencia de múltiples objetivos, el jurado vería que esto no fue un error aleatorio. Este era un depredador que había estado planeando y cazando durante años. Ana me llamó después de hablar con Ricardo y sonaba aliviada. Dijo que saber que otras mujeres estaban dispuestas a apoyarla la hacía sentir menos sola. Todavía tenía miedo del juicio, pero se sentía mejor peleando. El estrés de todo me golpeó fuerte. Comencé a cometer errores en el trabajo que nunca había cometido antes. Entregué pizzas en direcciones incorrectas 2 veces en un turno. Olvidé cobrarle a un cliente. Se me cayó una pizza al sacarla de mi auto y tuve que regresar a la tienda por un reemplazo. Tere me llevó aparte después de eso y me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien, pero no me creyó. Dijo que podía tomarme un tiempo libre si lo necesitaba. Dije que no al principio porque no quería parecer débil, pero 2 días después entregué en la calle equivocada por completo, y no me di cuenta hasta que el cliente llamó preguntando dónde estaba. Ahí fue cuando supe que no podía seguir así. Llamé a Tere y le dije que necesitaba una semana libre. Dijo que por supuesto y me dijo que no me preocupara por nada. Dijo que mi trabajo estaría aquí cuando volviera. Podía notar que estaba preocupada por mí, pero tratando de no mostrarlo. Durante mi semana libre finalmente fui a ver a la terapeuta que Julia había recomendado. Lo había estado evitando porque no creía que necesitara ayuda. Yo no era la víctima, pero después de las pesadillas y los errores en el trabajo sabía que algo andaba mal. El consultorio de la terapeuta estaba en un edificio tranquilo, con sillas cómodas e iluminación suave. Se presentó y me pidió que le contara qué me traía aquí. Expliqué todo empezando desde esa noche. Ella escuchó sin interrumpir y tomó notas. Cuando terminé dijo que lo que estaba experimentando tenía un nombre: trauma secundario. Le sucede a los testigos que ven o se enteran de eventos traumáticos incluso si no son dañados directamente. Dijo que mi culpa por las circunstancias extrañas era normal, pero fuera de lugar. Yo no causé lo que pasó, lo detuve. El hecho de que sucediera de una manera vergonzosa no lo hacía menos válido o heroico. Dijo que mi cerebro estaba tratando de procesar algo para lo que no estaba preparado, y las pesadillas y la ansiedad eran parte de ese proceso. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre estrategias de afrontamiento. Me enseñó ejercicios de respiración y formas de redirigir mis pensamientos cuando la culpa comenzaba a girar en espiral. Para cuando me fui me sentí más ligero de alguna manera, como si alguien finalmente hubiera explicado por qué me sentía tan mal. Ana comenzó a ir a un grupo de apoyo para víctimas de acoso casi al mismo tiempo. Me contó sobre eso cuando nos reunimos para tomar un café durante mi semana libre. Dijo que al principio no quería ir porque sentía que su situación era diferente. Nada le había pasado realmente, pero su defensora Julia la convenció de probar una reunión. Ana dijo que entrar en esa habitación llena de personas que entendían fue abrumador. Todos allí habían experimentado ser vigilados y seguidos y violados de maneras similares. Algunos lo pasaron peor que ella, algunos mejor, pero todos lo entendían de una manera que nadie más podía. Dijo que una mujer le dijo que sobrevivir no se trata de ser fuerte todo el tiempo. Se trata de aceptar ayuda cuando la necesitas. Eso se le quedó grabado a Ana. Había estado tratando tan duro de ser fuerte y no dejar que esto la rompiera, pero el grupo de apoyo le enseñó que estaba bien desmoronarse a veces. Estaba bien tener miedo y estar enojada y confundida. No tenía que tenerlo todo bajo control. Comenzó a ir todas las semanas y dijo que la estaba ayudando a procesar todo lo que sucedió.
¿Se sentía menos sola sabiendo que otras personas estaban luchando las mismas batallas? Unos días después de la conversación del grupo de apoyo con Ana, mi teléfono sonó mientras estaba reabasteciendo contenedores de salsa en la pizzería. El nombre de Valentina apareció en la pantalla y salí al pasillo trasero para contestar. Sonaba cansada cuando habló como si hubiera estado trabajando demasiadas horas sin dormir. Me dijo que habían registrado la bodega del atacante y encontraron cosas que hacían el caso aún peor de lo que pensaban. Pregunté qué tipo de cosas, y hizo una pausa por un largo momento antes de responder. Diarios, dijo ella, cuadernos llenos de planes detallados escritos durante meses. Describió exactamente lo que quería hacerle a Ana una vez que la llevara a un lugar remoto. Las palabras salieron planas y profesionales, pero podía escuchar el disgusto debajo. Escribió sobre mantenerla durante semanas e investigar cabañas en las montañas donde nadie escucharía nada. Se me revolvió el estómago y tuve que apoyarme contra la pared. Valentina dijo que quería que lo supiera porque Ricardo compartiría algunos extractos conmigo pronto como parte de la preparación del juicio. Me advirtió que sería difícil de leer, pero era importante que entendiera el alcance total de lo que realmente había detenido esa noche. Ricardo llamó 2 días después y me pidió que fuera a su oficina en el centro. El edificio era todo de vidrio y acero con un vestíbulo que hacía eco cuando caminaba por él. Su oficina estaba en el 7º piso con vista al juzgado al otro lado de la calle. Tenía carpetas esparcidas por su escritorio y su corbata estaba aflojada como si hubiera estado allí desde temprano en la mañana. Me agradeció por venir y luego deslizó una carpeta delgada sobre el escritorio hacia mí. Estas son copias de entradas de diarios seleccionadas, dijo. Necesito que las leas para que entiendas con qué estamos tratando. Abrí la carpeta y comencé a leer. La letra era ordenada y cuidadosa, casi elegante, lo que hacía que el contenido fuera aún más perturbador. El atacante había escrito fechas y horas en que vio a Ana en diferentes lugares. Describió su rutina en detalle, a qué hora salía para el trabajo, qué ruta tomaba a casa, cuándo se apagaban las luces de su departamento por la noche. Luego las entradas cambiaron a la planificación. Escribió sobre comprar suministros y probar diferentes restricciones. Describió encontrar el escondite perfecto en esos arbustos y practicar agacharse allí sin ser visto. Las entradas finales eran sobre su fantasía de lo que sucedería después de que la agarrara. Los detalles me hicieron sentir físicamente enfermo y tuve que dejar de leer a la mitad. Ricardo me observó atentamente y preguntó si estaba bien. No lo estaba, pero asentí de todos modos. Dijo que el jurado vería partes de estos diarios y necesitaban entender que yo no era solo un tipo que tropezó con una situación. Había detenido algo que habría sido inimaginable. Salí de su oficina sintiéndome peor que cuando llegué y pasé el resto del día sin poder concentrarme en nada más. Ricardo nos llamó a mí y a Ana por separado una semana después para decirnos que la fecha del juicio estaba fijada para dentro de 2 meses. Cuando me devolvió la llamada con Ana en la línea también, su voz tenía ese tono serio que usan los abogados cuando están a punto de decir algo que no te gustará. Nos dijo que el abogado defensor iba a intentar hacer que el atacante pareciera menos peligroso de lo que realmente era, atacarían nuestra credibilidad e intentarían hacer que todo pareciera un malentendido o una reacción exagerada. Ricardo dijo que definitivamente mencionarían cómo encontré la evidencia y tratarían de hacerme parecer poco confiable. Ana preguntó qué significaba eso, y Ricardo explicó que se concentrarían en las circunstancias vergonzosas para hacer que el jurado cuestionara si estaba inventando cosas o exagerando. Sentí que mi cara se calentaba solo de pensar en tener que explicar el incidente de la orina de nuevo frente a más personas. Ricardo dijo que necesitábamos estar preparados para preguntas hostiles y no dejar que nos pusieran nerviosos. La verdad estaba de nuestro lado, pero los juicios eran impredecibles, y la defensa haría todo lo posible para crear dudas. Volví al trabajo al día siguiente, pero llevé a Tere a un lado antes de que comenzara mi turno. Le pregunté si podía mantenerme fuera de la ruta de entrega que incluía el antiguo vecindario de Ana. No quería pasar por esa casa de nuevo o lidiar con los recuerdos que traía. Tere me miró por un largo momento y luego asintió sin hacer preguntas. Dijo que reorganizaría las rutas e incluso se ofreció a dejarme trabajar turnos de cocina cuando necesitara un descanso de las entregas. Le agradecí y sentí que algo de la tensión abandonaba mis hombros. Tener esa cosa bajo mi control hacía que todo lo demás se sintiera un poco más manejable. Daniel notó los cambios de ruta y preguntó al respecto, pero solo le dije que necesitaba un descanso de esa área. Pareció entender y no presionó por detalles. Ana me llamó 3 semanas antes de que supuestamente comenzara el juicio. Sonaba diferente, más resuelta sobre algo. Me dijo que había tomado la decisión de mudarse a una ciudad diferente por completo y comenzar de nuevo en algún lugar que el atacante nunca hubiera conocido. Ya había encontrado un departamento y presentado el papeleo de transferencia en su trabajo. Le pregunté a dónde iba, pero dijo que no quería decirle a nadie la ubicación específica todavía. Solo necesitaba estar en algún lugar que no tuviera recuerdos de ser casada adjuntos a cada esquina de la calle. Dijo que no podía sanar en un lugar donde se le recordaba constantemente lo que casi sucedió. Entendí, aunque una parte de mí se sintió triste de que se fuera. Prometió que volvería para el juicio, pero después de eso se iría para siempre. Su voz sonaba más ligera cuando hablaba de la mudanza, como si ya estuviera imaginando una vida donde se sintiera segura de nuevo. Las cosas se pusieron raras con Daniel después de que me vio tener un ataque de pánico en el baño de la pizzería. Sucedió durante 1 hora pico de la cena cuando estábamos saturados de pedidos. Había agarrado una pila de cajas del armario de almacenamiento y de repente no podía respirar. Mi pecho se apretó y mis manos comenzaron a temblar tanto que dejé caer las cajas. Llegué al baño y me encerré en un cubículo tratando de controlar mi respiración. Daniel vino a buscarme porque me había ido demasiado tiempo y me escuchó jadeando por aire.
preguntó si estaba bien a través de la puerta y no pude responder. Cuando finalmente salí 20 minutos después, parecía genuinamente preocupado en lugar de su habitual tono de broma. Dejó de llamarme héroe después de eso, y de hecho se disculpó por no entender lo serio que era todo para mí. Dijo que lo había estado tratando como una historia genial sin pensar en cómo me afectaba realmente. Aprecié la disculpa, pero me hizo darme cuenta de cuánto había estado fingiendo estar bien cuando no lo estaba. Valentina llamó de nuevo unas 6 semanas después del descubrimiento del diario. Tenía noticias sobre la estrategia de defensa, y nada de eso era bueno. El abogado del atacante estaba intentando un nuevo enfoque a través de algunas mociones legales. Afirmaban que él era solo un mirón al que le gustaba ver a Ana, y los suministros de secuestro eran para un propósito completamente diferente. Valentina dijo que obviamente era basura, pero el abogado estaba tratando de crear dudas razonables de cualquier manera posible. Sonaba frustrada cuando lo explicó y dijo que el equipo de la fiscalía estaba preparando contraargumentos. Pregunté si funcionaría y dijo que probablemente no con toda la evidencia que tenían, pero los jurados eran impredecibles. El atacante estaba intentando todo para evitar la sentencia máxima, y su abogado estaba haciendo su trabajo incluso si significaba mentir. Ricardo programó múltiples sesiones de preparación conmigo a medida que se acercaba la fecha del juicio. Nos reunimos en una sala de conferencias en el juzgado, y él jugó al abogado defensor, haciéndome preguntas hostiles para prepararme para el contrainterrogatorio. Me advirtió que la defensa definitivamente mencionaría el incidente de la orina, para hacerme parecer poco confiable, o como si estuviera inventando todo para llamar la atención. Practicamos cómo debía responder sin ponerme a la defensiva o avergonzado. Ricardo me dijo que me apegara a los hechos simples y no tratara de explicar o justificar nada. La verdad era lo suficientemente extraña como para que agregar explicaciones solo empeorara las cosas. Me hizo repasar mi testimonio 5 veces, hasta que pude contar la historia sin tropezar con las partes vergonzosas. Al final me sentí un poco más seguro, pero aún así temía tener que decirlo todo frente a una sala llena de extraños. Ana regresó a la ciudad 3 días antes de que comenzara el juicio y pidió reunirse para tomar un café. Se veía diferente cuando la vi entrar al café. Mejor de alguna manera. Más descansada y menos nerviosa que la última vez que nos habíamos visto. Se había cortado el pelo más corto y vestía ropa diferente a su estilo habitual. Dijo que su nueva ciudad se sentía más segura porque nadie allí sabía lo que le pasó. Podía caminar por la calle sin preguntarse si alguien la estaba mirando. Había hecho nuevos amigos que solo la conocían como una persona normal, no como una víctima. Habló sobre su trabajo y su nuevo departamento con verdadero entusiasmo en lugar del tono plano que tenía antes. Me alegré por ella, pero también me preocupaba que el juicio trajera todo de vuelta. Sin embargo, dijo que estaba lista y había practicado su testimonio con Ricardo tal como lo hice yo. Pasamos 2 horas poniéndonos al día y cuando nos fuimos me abrazó y dijo que se alegraba de que yo estuviera allí durante el juicio. Tener a alguien que entendiera lo hacía menos aterrador. El abogado defensor presentó una moción para suprimir la evidencia de la maleta deportiva 2 días antes del juicio. Ricardo me llamó de inmediato para explicar lo que estaba sucediendo. Afirmaban que yo había contaminado la escena al mirar dentro de la bolsa antes de que llegara la policía. La moción argumentaba que mis acciones hacían que la evidencia no fuera confiable y debía descartarse por completo. Sentí que el pánico aumentaba porque sin esa bolsa todo el caso se desmoronaba. Ricardo me dijo que no me preocupara y explicó que el juez escucharía los argumentos a la mañana siguiente. Confiaba en que la moción sería denegada porque llamé a la policía de inmediato y en realidad no había tocado nada excepto abrir la bolsa más. Al día siguiente me senté en la galería del tribunal mientras los abogados discutían de un lado a otro sobre la cadena de custodia y el procedimiento adecuado. La juez escuchó a ambos lados y luego negó la moción sin dudarlo mucho. Dijo que mi llamada inmediata a la policía y la rápida llegada del oficial significaban que la evidencia se conservó adecuadamente. Sentí que el alivio me invadía mientras Ricardo se volvía, y me daba un pequeño asentimiento desde la mesa del fiscal. Ricardo me llamó al día siguiente para decir que Sofía había aceptado testificar. Estaba nerviosa por enfrentar al atacante nuevamente, pero quería ayudar a asegurarse de que se quedara encerrado. Ricardo explicó que su testimonio mostraría que esto no fue un error o malentendido de una sola vez. El atacante había hecho esto antes con ella, y probablemente con otras mujeres también. Sofía traía copias de la orden de restricción que obtuvo contra él. Hace 2 años más reportes policiales de cuando la siguió, y tomó fotos sin que ella lo supiera. Ricardo sonaba confiado en que su testimonio destruiría cualquier intento de la defensa de hacer que el atacante pareciera un tipo normal que tomó una mala decisión. Me sentí agradecido de que estuviera dispuesta a pasar por eso porque sabía que no podía ser fácil para ella. Esa noche tuve otra pesadilla sobre Ana desapareciendo en esa casa mientras yo permanecía congelado sin poder moverme ni hablar. Me desperté jadeando y sudando a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Pero esta vez, en lugar de quedarme allí con pánico, me senté y encendí la luz. Mi terapeuta me había enseñado ejercicios de respiración y técnicas de conexión a tierra para exactamente esta situación. Me concentré en ralentizar mi respiración y contar hacia atrás desde 100. Nombré 5 cosas que podía ver en mi habitación, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar. Tomó casi 1 hora, pero finalmente mi ritmo cardíaco bajó y el pánico se desvaneció. No me volví a dormir, pero tampoco caí en el tipo de ataque de ansiedad que solía dejarme temblando durante horas. Se sintió como un progreso, aunque fuera pequeño. La mañana que comenzó el juicio me puse la única camisa de vestir que tenía e intenté no vomitar de los nervios. El juzgado estaba lleno cuando llegué. Camionetas de noticias se alineaban en la calle y reporteros parados en los escalones haciendo transmisiones en vivo. Ricardo me había advertido que habría atención de los medios, porque los casos de intento de secuestro con tanta evidencia eran lo suficientemente raros como para hacer noticia.
Me abrí paso entre la multitud manteniendo la cabeza baja y encontré a Ana esperando en una pequeña habitación fuera del pasillo principal. Se veía aterrorizada. Nos sentamos juntos sin hablar mucho porque no había nada útil que decir. Ambos sabíamos lo que venía, y ninguna cantidad de preparación lo hacía menos aterrador. A través de la puerta podía escuchar a la gente llenando la sala del tribunal, voces haciendo eco en los techos altos. Ricardo entró para ver cómo estábamos y dijo que la selección del jurado había ido bien. Nos recordó que solo dijéramos la verdad y no nos preocupáramos por hacer que la historia sonara mejor o peor de lo que era. Cuando me llamaron para testificar, entré a esa sala y vi todos los asientos ocupados. El jurado estaba sentado a lo largo de la pared lateral mirándome. El atacante estaba sentado en la mesa de la defensa mirando al frente. Hice el juramento y me senté en el banquillo de los testigos, y Ricardo comenzó a hacerme preguntas. Conté toda la historia desde el principio, incluyendo la parte de necesitar orinar, tanto que tomé una decisión estúpida. Algunas personas en la galería se rieron nerviosamente cuando llegué a la parte de orinar accidentalmente en la cara del atacante. Sentí que mi cara se calentaba, pero seguí adelante. Ricardo me hizo describir el hallazgo de la maleta deportiva y lo que había adentro. Me hizo explicar cómo me di cuenta de que el atacante había hecho el pedido para atraer a Ana a casa. El jurado escuchó atentamente y varios de ellos tomaron notas. Cuando Ricardo terminó, el abogado defensor se puso de pie para el contrainterrogatorio. Trató de sugerir que había contaminado la evidencia o tal vez exagerado lo que vi en la bolsa, pero Ricardo me había preparado para esto y me apegué a hechos simples sin ponerme a la defensiva. El abogado defensor parecía frustrado de no poder sacudir mi historia. Después de 40 minutos en el estrado, el juez me dejó bajar. Me sentí agotado, pero también aliviado de que hubiera terminado. Ana testificó a continuación y observé desde la galería. Describió su rutina normal y cómo nunca notó que nadie la siguiera o tomara fotos. Cuando Ricardo le mostró la foto de la maleta deportiva, comenzó a llorar. Explicó que fue tomada afuera de su gimnasio 3 semanas antes de esa noche y no tenía idea de que alguien la estaba mirando. Habló sobre lo violada que se sentía al saber que alguien había estudiado sus hábitos y planeado lastimarla. Su voz temblaba, pero siguió adelante. Varios miembros del jurado parecían visiblemente molestos y una mujer se secó los ojos. Ana describió el momento en que caminó hacia su casa esa noche completamente inconsciente de lo que esperaba en esos arbustos. Dijo que todavía tiene pesadillas sobre lo que habría pasado si yo no hubiera estado allí. El abogado defensor intentó objetar eso como especulación, pero la juez lo permitió. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor le preguntó a Ana si alguna vez había hablado con el atacante antes de esa noche. Ella dijo que no. Preguntó si alguna vez le había sonreído o le había dado alguna indicación de que estaba interesada. La cara de Ana se puso roja y dijo absolutamente no. El abogado defensor comenzó a sugerir que tal vez ella había sido amigable sin darse cuenta y que el atacante malinterpretó sus intenciones. Ricardo salió disparado de su silla objetando antes de que el abogado terminara la pregunta. La juez sostuvo la objeción inmediatamente y le dijo al abogado defensor con voz aguda que culpar a la víctima no sería tolerado en su sala. Le advirtió que si continuaba por ese camino lo declararía en desacato. El abogado defensor retrocedió, pero el daño a su credibilidad ante el jurado era obvio. Varios miembros del jurado lo fulminaban con la mirada. Sofía testificó el tercer día del juicio. Caminó hacia el estrado luciendo nerviosa pero decidida. Ricardo le pidió que describiera su relación con el atacante hace 2 años. Dijo que salieron en 3 citas antes de que se diera cuenta de que algo andaba mal con él. Se volvió obsesivo inmediatamente, enviándole mensajes de texto constantemente y apareciendo en su departamento sin previo aviso. Cuando ella le dijo que ya no quería verlo, él se negó a aceptarlo. La siguió al trabajo y al supermercado. Le tomó fotos a través de sus ventanas. Encontró notas en su auto. Sofía sacó los documentos de la orden de restricción y los antiguos reportes policiales que mostraban que había presentado quejas sobre su comportamiento. Describió cómo tuvo que mudarse a un departamento diferente y cambiar su número de teléfono para alejarse de él. Ricardo preguntó si el atacante alguna vez había expresado fantasías sobre control o posesión. Sofía dijo que sí, que durante su última conversación, él le dijo que sabía que estaban destinados a estar juntos, y eventualmente ella entendería que le pertenecía. El jurado parecía horrorizado. La fiscalía leyó extractos de los diarios del atacante el 4.º día. Había escrito páginas sobre Ana describiendo su horario al minuto. Anotó a qué hora salía para el trabajo, cuándo iba al gimnasio, qué ruta tomaba a casa. Escribió sobre verla a través de sus ventanas y aprender sus hábitos. Las entradas del diario describían su plan para agarrarla cuando llegara tarde del trabajo, usando la entrega de pizza como cebo para asegurarse de que estaría sola. Había investigado cabañas remotas donde podría llevarla y escrito sobre mantenerla allí durante semanas. La planificación detallada era innegable. Una entrada del diario describía la práctica de esconderse en esos arbustos específicos varias veces para encontrar la mejor posición. Otra entrada hablaba sobre comprar los suministros en diferentes tiendas para que nadie lo recordara. El jurado parecía enfermo mientras Ricardo leía página tras página de comportamiento depredador calculado. La defensa puso al atacante en el estrado el 5.º día. Vestía un traje y mantenía la voz suave y apologética. Afirmó que había estado pasando por un momento difícil y tomó algunas malas decisiones, pero nunca tuvo la intención de lastimar a nadie. Dijo que los suministros en la bolsa eran para un propósito diferente que no podía explicar. Trató de parecer arrepentido y confundido acerca de cómo las cosas se habían salido de control. Pero cuando Ricardo se puso de pie para el contrainterrogatorio, todo cambió. Ricardo hizo preguntas directas sobre las entradas del diario, y el atacante comenzó a ponerse a la defensiva. Ricardo preguntó por qué tenía la foto de Ana si nunca la había conocido. El atacante dijo que no recordaba dónde la consiguió.
Ricardo preguntó sobre el seguimiento detallado del horario y la voz del atacante se volvió más dura. Dijo que mucha gente nota patrones en sus vecindarios. Ricardo lo presionó sobre por qué corrió cuando lo descubrí y el atacante espetó que cualquiera correría si alguien orinara sobre ellos. Su máscara se deslizó por completo. El tono suave de disculpa desapareció y su rostro mostró una ira fría. Ricardo siguió presionando y las respuestas del atacante se volvieron más hostiles hasta que incluso su propio abogado pareció preocupado. El jurado observó la transformación y varios de ellos se reclinaron en sus asientos como si intentaran alejarse de él. El jurado recibió el caso después de los argumentos finales y deliberó durante 4 horas. Ana y yo nos sentamos en el pasillo esperando, y ninguno de los dos podía quedarse quieto. Caminamos de un lado a otro por el pasillo revisando nuestros teléfonos cada 2 minutos, aunque sabíamos que el secretario de la corte vendría a buscarnos cuando hubiera noticias. Cuando el secretario finalmente apareció y dijo que el jurado había llegado a un veredicto, lo seguimos de regreso a la sala con las piernas temblando. El jurado entró luciendo serio. La juez preguntó si habían llegado a un veredicto y el presidente del jurado dijo que sí, culpable de todos los cargos. Ana me agarró la mano tan fuerte que me dolió y ambos comenzamos a llorar. La cara del atacante se quedó en blanco y luego se retorció de rabia. Su abogado le puso una mano en el brazo para mantenerlo sentado. La juez agradeció al jurado y fijó una fecha de sentencia para 2 semanas después. Mientras sacaban al atacante esposado nos miró a Ana y a mí con puro odio en sus ojos, pero ya no me importaba porque iba a prisión y no podía lastimar a nadie más. 2 semanas después me senté en la sala del tribunal esperando la sentencia y sentí que mi estómago estaba lleno de piedras. Ana estaba sentada a mi lado en la primera fila y seguía alisándose el vestido con ambas manos. Ricardo estaba de pie en la mesa de la fiscalía revisando sus notas una vez más. El atacante estaba sentado en la mesa de la defensa con su traje naranja y miraba fijamente a la pared sin moverse. La juez entró y todos se pusieron de pie y luego se volvieron a sentar. Preguntó si alguien quería hacer una declaración antes de la sentencia y Ricardo asintió hacia Ana. Ana se puso de pie y caminó hacia el podio con un trozo de papel en las manos. Miró directamente al atacante cuando comenzó a leer, y su voz no tembló en absoluto. Habló sobre cómo descubrir que la habían vigilado durante semanas la hizo sentir como si toda su vida hubiera sido violada. Dijo que ya no podía dormir en su departamento, y tuvo que alejarse de todo lo que conocía. Describió los ataques de pánico y las pesadillas y cómo saltaba cada vez que alguien caminaba detrás de ella. Dijo que el acoso le quitó su sensación de seguridad en el mundo, y la hizo cuestionar a cada extraño con el que se cruzaba. Habló sobre lo cerca que estuvo de ser llevada, y lo que podría haber pasado si yo no hubiera estado allí. Su voz se mantuvo fuerte y clara todo el tiempo, y nunca apartó la mirada del rostro del atacante. Cuando terminó, dobló el papel y regresó a su asiento sin llorar, aunque podía ver sus manos temblando. La juez preguntó si alguien más quería hablar, y Ricardo me miró. Me levanté y caminé hacia el podio sintiendo que todos me miraban. Saqué la declaración que había escrito con mi terapeuta y comencé a leer. Hablé de las pesadillas en las que llegaba demasiado tarde y Ana desaparecía. Describí cómo ya no podía hacer entregas sin revisar cada sombra y sentir miedo. Dije que me sentía culpable por la extraña forma en que sucedió todo, y cómo la gente me trataba como un héroe cuando solo necesitaba orinar. Hablé sobre el miedo que vino después cuando me di cuenta de que el atacante sabía quién era yo y dónde encontrarme. Dije que esperaba que nunca tuviera la oportunidad de lastimar a nadie más porque su diario mostraba que planeaba hacer esto de nuevo. Dije que Ana merecía sentirse segura y también todas las otras mujeres que había estado vigilando. Mi voz se quebró un poco al final, pero lo superé y me volví a sentar. La juez miró al atacante y le preguntó si quería decir algo. Su abogado le susurró, pero él solo negó con la cabeza y siguió mirando a la pared. La juez abrió una carpeta y comenzó a hablar sobre los cargos y la evidencia y cuán graves eran los crímenes. Dijo que el diario mostraba una clara planificación e intención de causar daños graves. Dijo que el acecho había durado semanas y los suministros de secuestro no dejaban dudas sobre sus intenciones. Dijo que su condena anterior y violación de libertad condicional mostraban que era un peligro para la comunidad. Luego dijo que lo sentenciaba a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años. Ana agarró mi mano y la apretó con fuerza. La cara del atacante no cambió en absoluto, pero su abogado se reclinó en su silla luciendo derrotado. Ricardo se dio la vuelta y nos dio un pequeño asentimiento. La juez preguntó si había algo más, y cuando nadie habló golpeó su mazo. Los guardias vinieron y se llevaron al atacante por una puerta lateral, y nos miró a Ana y a mí por última vez con ojos vacíos. Ricardo se acercó después y nos dijo que estaba cerca de la sentencia máxima posible. Dijo que la juez claramente tomó el caso en serio y quería asegurarse de que el atacante no pudiera lastimar a nadie por mucho tiempo. Nos estrechó la mano a ambos y dijo que lo hicimos genial con nuestras declaraciones. Ana le agradeció por todo, y su voz era espesa como si estuviera a punto de llorar, pero se contuvo. Afuera del juzgado Valentina esperaba junto a su auto. Se acercó y nos dijo que los diarios del atacante habían mencionado a otras 3 mujeres por nombre como objetivos potenciales. Dijo que probablemente salvamos vidas más allá de la de Ana porque sus planes empeoraban y eran más detallados. Dijo que si hubiera tenido éxito con Ana probablemente habría ido tras las otras también. Ana comenzó a llorar entonces y Valentina le puso una mano en el hombro. Dijo que el departamento de policía estaba usando este caso para mejorar la forma en que manejan los reportes de acecho y capacitar a los oficiales para tomarlos más en serio. Me agradeció nuevamente por mi testimonio y dijo que no muchos testigos siguen adelante cuando los casos se ponen difíciles. Ana me abrazó fuerte y me susurró gracias al oído. Dijo que comenzaría la escuela de posgrado en su nueva ciudad el próximo mes. Dijo que sentía que finalmente podía avanzar ahora que la sentencia estaba hecha y él estaba encerrado.
Dijo que todavía tenía días malos, pero que eran menos frecuentes. Le dije que me alegraba de que estuviera bien, y lo decía en serio. Intercambiamos números y prometimos mantenernos en contacto, y luego ella subió a su auto y se fue. Volví a trabajar tiempo completo la semana siguiente y me dediqué a las entregas. Las pesadillas comenzaron a ocurrir con menos frecuencia, y podía pasar noches enteras sin despertarme con pánico. Tere me llamó a su oficina una tarde y me dijo que me ascendía a supervisor de turno. Dijo que había manejado todo con madurez y confiaba en mí para manejar a otros conductores. El ascenso vino con un mejor pago, y podía controlar más mi horario, lo que significaba que podía evitar las entregas nocturnas cuando mi ansiedad empeoraba. Le agradecí y dijo que me lo gané. 6 meses después, recibí un correo electrónico de Valentina. Dijo que el atacante había intentado apelar su sentencia, alegando que su juicio no fue justo, pero la apelación fue denegada. Dijo que cumpliría los 15 años mínimos completos antes de ser considerado para libertad condicional. Me agradeció nuevamente por mi testimonio y dijo que el caso ayudó a su departamento a cambiar sus políticas. Dijo que ahora toman los reportes de acecho más en serio y asignan detectives antes en lugar de esperar a que suceda algo peor. Dijo que estaban usando los diarios del atacante en el entrenamiento para mostrar a los oficiales cómo se ve el comportamiento escalado. Me encontré con Daniel en un bar unas semanas después de eso y nos sentamos en una cabina hablando durante horas. Se disculpó nuevamente por tratar todo el asunto como si fuera solo una historia divertida cuando sucedió por primera vez. Dijo que no entendió el impacto hasta que me vio tener ese ataque de pánico en el trabajo. Le dije que estaba bien porque yo mismo no lo entendía al principio. Dije que pensaba que simplemente seguiría adelante, pero el trauma no funciona así. Me compró una cerveza y dijo que se alegraba de que estuviera mejor. Hablamos de trabajo y cosas normales, y se sintió bien tener una conversación que no fuera sobre esa noche. Ana me envió una tarjeta en el primer aniversario. Adentro había escrito que estaba prosperando en su nueva ciudad con un buen trabajo y un novio que la hacía sentir segura. Dijo que todavía pensaba en lo que casi sucedió a veces, pero que ya no controlaba su vida. Dijo que estaba agradecida todos los días de que necesitara orinar exactamente en el momento adecuado. Dijo que esperaba que yo también estuviera sanando y que ambos merecíamos paz después de todo. Puse la tarjeta en mi refrigerador donde pudiera verla. Me di cuenta una mañana de que ya no revisaba mis cerraduras 3 veces antes de acostarme. No saltaba cuando alguien caminaba detrás de mí en la tienda. Podía conducir por calles oscuras sin que mi corazón se acelerara. La hipervigilancia se había desvanecido tan lentamente que no me di cuenta hasta que casi desapareció. Mi terapeuta dijo que había procesado bien el trauma y que ya no necesitaba sesiones regulares. Dijo que podía llamar si lo necesitaba, pero que estaba haciendo el trabajo y logrando un progreso real. Le agradecí, y lo dije en serio porque me ayudó a entender que presenciar algo terrible te afecta incluso cuando no te sucede directamente. Tere me llamó a su oficina un viernes por la tarde y me dijo que me sentara. Me entregó un sobre y dijo que era un bono por el trimestre. Lo abrí, y vi un cheque por 40,000 pesos. Dijo que yo era su mejor supervisor porque entendía que todos tienen días difíciles y necesitan apoyo. Dijo que los otros supervisores solo ladraban órdenes y reportaban a la gente, pero yo realmente escuchaba cuando los conductores estaban luchando. Le agradecí y ella le restó importancia diciendo que me lo gané haciendo al equipo más fuerte. Salí de su oficina pensando en cómo toda esta experiencia me enseñó algo importante. La fuerza no se trata de no ser afectado por las cosas malas o fingir que nada te molesta. Se trata de pedir ayuda cuando la necesitas y aceptar que el trauma te cambia. Solía pensar que superar algo significaba volver a ser como eras antes, pero así no es como funciona. Avanzas como una persona diferente que aprendió algo difícil. 2 años después estoy manejando mi propia ubicación de pizzería al otro lado de la ciudad, y me va bien. El dueño me ascendió después de que convertí mi antigua tienda en la ubicación de mayor rendimiento en la región. Tengo mi propia oficina ahora, y un equipo de 15 personas a quienes trato de apoyar de la forma en que Tere me apoyó a mí. Todavía pienso en esa noche a veces cuando estoy haciendo papeleo o manejando a casa tarde. Pienso en cómo una vejiga llena llevó a salvar la vida de alguien de la manera más ridícula posible. Todavía es vergonzoso cuando la gente lo menciona y lo hacen porque la historia salió en las noticias locales. Y alguien siempre recuerda, pero he hecho las paces con ser el tipo que orinó sobre un secuestrador y evitó que sucediera algo terrible. Ana me envía una tarjeta de Navidad todos los años con actualizaciones sobre su vida. Está casada ahora con un buen trabajo y parece genuinamente feliz. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiera encontrado una gasolinera esa noche o me hubiera aguantado 5 minutos más. Luego me recuerdo a mí mismo que no tiene sentido preguntarse sobre cosas que no sucedieron. Lo que importa es lo que sí sucedió, y de alguna manera todo salió bien.